Nunca debería haber mirado hacia atrás esa noche. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo su rostro distorsionado y sus lágrimas de sangre, atrapado en una tormenta que no cesa. Te atreves a escuchar el llanto que me persigue, porque una vez que lo oigas, no habrá vuelta atrás. Mi nombre es Martín, y la noche en que mi vida cambió para siempre comenzó como cualquier otra. Era una noche de invierno en la ciudad, fría y lluviosa. El bullicio de las calles había cesado y las luces de los edificios reflejaban un brillo tenue en el pavimento mojado. Volvía a casa después de un largo día de trabajo en la oficina. El metro estaba casi vacío y el traqueteo de los vagones era un sonido monótono que me ayudaba a relajarme. Me acomodé en un asiento vacío y saqué mi teléfono para distraerme mientras el tren avanzaba lentamente. De repente, el vagón se iluminó con un brillo inusual. Miré por la ventana y vi una figura en la plataforma de la estación, a través del cristal empañado. Era una mujer vestida de blanco, con un largo cabello negro que caía en cascada sobre su espalda. Su apariencia era desconcertante. Parecía un fantasma en medio del ajetreo de la ciudad. El tren se detuvo en la siguiente estación, y al salir, decidí verificar si la figura aún estaba allí. La estación estaba desierta y el sonido del tren, alejándose, resonaba en el vacío. Mientras caminaba hacia la salida, el llanto comenzó a llenar el aire. Era un lamento agudo, lleno de tristeza y desesperación. Seguí el sonido y me encontré en un rincón oscuro de la estación. Allí, en la penumbra, vi a la mujer que había visto en el tren. Sus ojos, profundamente tristes, me miraban con una intensidad inquietante. El llanto continuaba, un eco de dolor que me erizaba la piel. La mujer no parecía reconocerme. En cambio, sus lágrimas caían con una desesperación inhumana. Y de pronto, se desvaneció en un susurro gélido. Me quedé allí, paralizado por el miedo, preguntándome qué acababa de presenciar. Al llegar a casa, no podía sacudirme la sensación de terror. Investigué en línea y encontré historias similares sobre una mujer vestida de blanco que aparece en lugares públicos en grandes ciudades. Aparentemente, estas historias estaban relacionadas con una leyenda urbana de La Llorona, una figura que llora por sus hijos perdidos. Los relatos decían que su llanto podía hacer que las personas se perdieran o incluso las llevara a la locura. Decidí investigar más a fondo y encontré una serie de eventos perturbadores relacionados con avistamientos de La Llorona en la ciudad. Cada relato hablaba de una tragedia, de personas desaparecidas y de una presencia que no parecía tener paz. Una semana después, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, el clima se volvió especialmente tormentoso. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas y el viento ululaba a través de los pasillos vacíos del edificio. De repente, el llanto comenzó de nuevo. Mi corazón se aceleró mientras escuchaba el lamento a través de los pasillos. Me levanté de mi escritorio y seguí el sonido, que parecía guiarme hacia el sótano del edificio. Bajé las escaleras y el llanto se volvió cada vez más intenso. En el último peldaño, la luz parpadeó y vi la figura de La Llorona frente a mí, más clara y terrorífica que antes. Sus ojos reflejaban una tristeza infinita y sus lágrimas caían como gotas de sangre. Su presencia era tan abrumadora que sentí que mi respiración se detenía. Intenté dar un paso atrás, pero algo me detenía. La figura avanzó hacia mí y el aire se volvió helado. El llanto era un grito desgarrador que penetraba en mi mente, desdibujando la línea entre la realidad y la locura. Con un último esfuerzo, logré escapar del sótano, tropezando en mi prisa por salir del edificio. Salí a la calle, empapado y temblando, mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la tormenta. Me refugié en un café cercano tratando de recomponerme, pero el llanto de La Llorona seguía resonando en mi mente. Desde aquella noche, la imagen de La Llorona no me ha abandonado. He visto su figura en la distancia y he oído su llanto en las noches más silenciosas.
La leyenda urbana de La Llorona se ha convertido en una parte ineludible de mi vida, una sombra que me persigue en cada rincón de la ciudad. Cada vez que veo a alguien vestido de blanco en la calle, mi corazón se acelera y el miedo regresa. La presencia de La Llorona es un recordatorio constante de que, incluso en el corazón de la ciudad, las sombras del pasado pueden manifestarse y dejar una marca indeleble quienes se atreven a mirarlas. Las noches se han vuelto una pesadilla constante. Cualquier ruido, cualquier sombra en la calle me recuerda a La Llorona. Decidí dar una caminata nocturna para despejar mi mente. La ciudad, normalmente bulliciosa, estaba extrañamente tranquila. Al pasar por un parque cercano, noté una figura solitaria en una banca, envuelta en un abrigo blanco. Mi corazón se aceleró. Aunque no estaba segura, la silueta parecía inconfundible. Me acerqué lentamente, manteniendo una distancia segura. La figura levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, llenos de una tristeza indescriptible, me miraban fijamente. Aunque no dijo nada, el llanto y el dolor que transmitía eran palpables. Sentí una conexión visceral como si su dolor fuera un eco del mío. Me di cuenta de que, aunque intentara ignorar su presencia, La Llorona estaba ahora entrelazada con mi vida. Regresé a la estación de metro, el lugar donde todo comenzó. La estación estaba desierta y el ambiente era frío y sombrío. El eco de mis pasos era el único sonido, hasta que escuché el llanto de La Llorona nuevamente. La encontré en el andén, de pie, mirando un tren que se aproximaba. Sus lágrimas caían sin cesar, y el llanto parecía emanar del tren. Me acerqué con cautela. Mi corazón palpitaba con fuerza. ¿Por qué sigues aquí?, le pregunté. No hubo respuesta verbal. En cambio, el tren se detuvo y las luces se apagaron, revelando visiones distorsionadas de caras de niños y un paisaje urbano difuso. Entendí que La Llorona estaba atrapada en un ciclo interminable de dolor y pérdida, y su tormento estaba ligado al mío. Sin poder hacer nada para liberar a La Llorona, salí de la estación, sintiendo que su tristeza se había convertido en una parte de mí. Aunque la ciudad continuaba su vida, su llanto seguía resonando en mis pensamientos, una sombra persistente en mi realidad.